Siguiendo con este nuevo espacio con el que les acompañamos semanalmente, con la gente de aquí, nos hemos trasladado a propósito de la celebración del 5º centenario del descubrimiento del Mar del Sur o el Océano Pacífico por nuestro ilustre vecino Núñez de Balboa, precisamente hasta su casa natal, convertida hoy en día en museo, para recordar también todas aquellas hazañas y bueno, pues saber en el lugar exacto donde nació este personaje jerezano. Isabel Suárez es la persona que está aquí en este museo para contarles sobre todo a los visitantes un poco lo que alberga este espacio. Gracias por estar con nosotros. Lo primero es saber que esta fue realmente la casa donde nació Vasco Núñez de Balboa. Sí, aquí esta es la casa donde nació en el 1475 y esta es la parte, entonces cuando hizo el arquitecto hizo el proyecto y hizo la ejecución del proyecto, pues tiró más de una parte de la casa y quedó una parte añejante, que es esta que tenemos aquí a mano derecha, que es la cantarera. Tenemos las escaleras que subían al doblado y tenemos el hogar, que es la chimenea con los fogones de aquella época. Lo que sería la despensa, entonces, ¿no? Exactamente, la despensa o alacena, según exactamente. Y aquí la han utilizado con los instrumentos de la navegación, como el astrolabio, el reloj de arena, la brújula y la fera almilar. La gente cuando entra en este espacio sí que se sorprende, nos decía, porque quizás esperan encontrar lo que era la casa tal y como estaba. Exactamente, ¿no? y más que nada las personas que son de 60 años y los niños. Pero claro, escuchan lo de la casa natal y esperan encontrarla. Exactamente tal como se creían que era la casa, en realidad la casa donde nació Vasco Núñez de Balboa, con su casa, con sus habitaciones y con el hogar de Sí, bueno, sí que podemos saber o imaginarnos que bueno, pues que la entrada sería donde estaba habitualmente. Sí, esa es la y su que entrada. Aquí podía ser la zona donde quizás se reunieran en torno al fuego, ¿no? Al fuego, exactamente, con sus padres y sus hermanos, exactamente. En la primera planta, ¿cómo se organiza? ¿Qué es lo que se puede contemplar aquí, en esta primera parte, cuando uno entra aquí en el museo? Pues aquí se puede contemplar pues que entra y te encuentras a mano derecha con lo contemporáneo, que es lo que él hizo, y luego aquí en esta otra parte pues te encuentras con la parte añejante de su hogar. O sea, lo que era la parte de la casa que hemos dicho que se conserva, lo que nos has comentado, y luego aquí pues todo lo que son también personajes que descubrieron también, que marcaron una etapa de la historia también en aquella época, ¿no? Sí, como Francisco Pizarro, Hernando de Soto y Hernán Cortés, que son los que están aquí puestos. Y luego aquí la ciencia de la navegación, que en aquella época, en la época de Vasco Núñez de Balboa, se llamaban a los barcos naos. Y se cuenta un poco aquí, igual que nos has dicho que en lo que podría ser la alacena figuran pues algunos de los artilugios entonces de la navegación. Sí, aquí en esta primera parte del museo se recoge un poco eso, ¿no? Sí, se recoge lo que es lo propio de aquella época, exactamente, la navegación y lo que es todo lo que conlleva lo de Vasco Núñez de Balboa. Que además, bueno, todos estos conquistadores, lógicamente, descubrieron parte del Nuevo Mundo en barco, de ahí que se le dé importancia y que este primer espacio sea para eso, ¿no? Sí, en barco, que en aquella época, imagínate, aquí es donde está explicando, los paneles explicativos, es donde están pues explicando cómo iban, cómo era su función, y entonces las personas que vienen a visitar la casa de interpretación, porque se llama casa de interpretación, pues se ponen a leer, yo también le explico un poco, pues me entro un poquito en contar un poco lo que era la historia entonces. Exactamente. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Lo que más les llama la atención a ellos, las chimeneas, lo que es la despensa, las escaleras y también la parte antigua, ¿no? La parte antigua, y también les llama la atención la cantarera, que empiezan a decir, pues esto está en casa de mi abuela. Es lo que más conocemos de las casas antiguas de entonces, ¿no? De toda la época. Sí. Bueno, hemos subido a lo que sería, Isabel, el doblado de la casa de Núñez de Balboa. Que ahora es la historia de Jerez.
O sea, que hemos subido la historia de Jerez al Doblado y, bueno, si hemos entrado en el museo conociendo lo que era la historia de Vasco Núñez, que nos decías tú mientras subíamos hacia aquí, que está contada a modo de cuento, como si lo contara él en primera persona, ¿no? Sí. Es como si él escribiera y estuviera escribiendo en primera persona su historia, exactamente. Y cuenta que vivió aquí, cómo se formó. No, cómo se formó, que fue paje de los portocarreros y que lo llevaban de paje a Moguer, a Portugal, donde más iba, y así fue cuando le empezó a entrar el gusanillo de la mar. Y entonces cuando empezó a formarse en aquello de la navegación y de ahí... En el 1501 fue cuando se fue en la primera expedición con Rodríguez de Bastida. Bueno, y hablábamos además contigo, que me imagino que todas estas historias se las contarás a la gente que viene aquí, que Jerez tiene mucha historia que contar en cada calle, ¿no? Porque nos hablabas, bueno, pues de esos antepasados que además estamos pudiendo ver en series de televisión que hemos mencionado, cómo pues hay muchos de esos pasados, de ese pasado histórico de España, está aquí en Jerez de los Caballeros, ¿no? En escudos que vemos en casas, en calles y demás, ¿verdad? Sí. Aquí está pues el pasado, porque don Juan Pacheco era el padre de don Pedro Portocarrero. Que tiene también su historia aquí. Don Juan Pacheco, bueno, pues sabemos la importancia que tenía entonces en la corte de Castilla. Es que Juan Pacheco fue en aquella época alcalde y regidor de Jerez de los Caballeros también. Bueno, van atando ustedes cabos. Me imagino que la gente, no sé si la gente que viene aquí se sorprende de toda esa relación de personajes y de tanta historia. Exactamente, es que dice que es una pena que no se sepa tantas cosas, que todas las cosas que Jerez tiene, el contenido que tiene Jerez de historia y que no se haya sabido hasta ahora con el año Barboa. Que no se difunda, ¿no? En este caso. Exactamente. Quizás los jerezanos también deberíamos conocer un poquito más de lo que conocemos de aquí, de nuestra historia. Es que los jerezanos son casi los que menos vienen más, porque precisamente hoy he tenido una excursión de Cataluña y de Murcia, y ha sido una excursión de 52 personas de Cataluña y 40 personas de Murcia, y están viniendo de Mallorca, de ahí de Canarias, de todos lados. De todos los rincones de España, casi a diario. Madrid, es que todo, Andalucía, es que todo. Y ahora con la ruta del Quezá, pues han venido, para hacer los trabajos los niños, pues han venido... ¿A raíz de ahí ha venido más gente? A raíz de ahí, sí. Antes de enero, que es cuando tenían que entregar el trabajo, pues los niños han venido con sus padres, en familia, y entonces al venir a Jerez de los Caballeros, pues han venido hasta incluso con los abuelos, y porque eran niños entre 16 y 17 años, y venían los abuelos se han quedado aprendados del pueblo y se quedaban aquí una noche y luego pues hacían aquí el trabajo, me preguntaban a mí, luego ellos miraban lo de Vasco Núñez. Ha servido de enlace un poco para conocer nuestra ciudad. Claro. Exactamente, la ciudad de Vasco Núñez de Balboa, donde nació Vasco Núñez de Balboa y donde estuvo sus primeros 25 años viviendo, hasta que se hizo la expedición ya que se fue al Nuevo Mundo. Bueno, pues desde aquí al final lo vamos a hacer una invitación a que los jerezanos y jerezanas también vengan hasta aquí y se dejen guiar por Isabel para que conozcan todo esto. Decíamos que habíamos subido al Doblado y aquí se trata de contar un poco la historia de la ciudad que vio nacer a Núñez de Balboa. ¿Qué es lo que se puede encontrar en esta planta? Se puede encontrar pues los aromas del azahar. Los aromas propios de aquí de nuestra ciudad, que son el azahar, los romeros y el incienso, exactamente. Y luego fotos de la ermita de San Lázaro, la plaza de Toro, que también la gente se queda muy eso, porque dice, uy, como la de Sevilla. Y es que es verdad, es una dimensión, pero se parece mucho a la de Sevilla. Luego los tejados, lo que es el trabajo de la industria del corcho, que también tuvo su época. Tradiciones también de aquí, como bueno, pues todo lo que se trabajó en la industria del corcho, exacto, los tapones sí. Y sitios singulares como era la Plaza de San Miguel de 1920. Exactamente. Que ahí están pues, la Plaza de San Miguel de 1920, que son fotos que han aportado por personas de Jerez de los Caballeros, para que se vean las cosas. La romería de San Isidro, que también era una celebración importante aquí en nuestra ciudad hace ya tiempo. Sí, se celebraba allí, bueno, no existía entonces la bazana, pues era ahí en la dehesa, pues ya, porque allí estaba una pequeña ermita con San Isidro.
Una foto que es de 1948, entonces. Sí, Y además, bueno, pues sitios singulares como por ejemplo la Fuente Nueva, retrato también de familias jerezanas de entonces, o sea, un poco todo lo que se recoge en tradiciones, costumbres, historia, exactamente, ¿no? y monumentos y de todo. Pues aquí está la Fuente Nueva, luego también tenemos lo de la Banda del Marqués, que la Banda del Marqués fue la pionera de aquí, de las bandas de aquí de Jerez, que fue en el 1886. Entonces ya nos gustaba la música. Sí, en el 1886, allí es donde hicieron lo de la Banda del Marqués, es cuando se formó la Banda del Marqués. Y esto que tenemos aquí detrás es un poco una invitación a ¿por dónde una forma de guía de lo que es Jerez, ¿no? Sí, cómo empezar, ¿no? ¿No ves? ¿Por dónde empezar? Y entonces pues una cosa como que viene Jerez desde la época de los inicios, ¿no? Exactamente, y todo, y la muralla. Que se llamaba Ceret, en este caso, los hombres del Neolítico, la Edad de Hierro. Exactamente. Por toda, cómo se movían por toda la comarca, avanzando desde el siglo VI, Sí. todo lo que es la historia hasta hoy, para hacer una invitación al final, ¿no? Sí. Y un paseo por la muralla, además, que recomiendan también, Exactamente. ¿No? En el siglo VI el barrio de Santa María es el más uno de los más antiguos, porque las tres torres son barrocas, menos la de Santa María que es visigoda. Sí, lo que se va formando, lo que se va dibujando ahí son los planos de las distintas épocas, de cómo fue Jerez, ¿no? Exactamente. Decimos, en este espacio además hay un lugar donde ya hemos estado nosotros en alguna ocasión que sirve un poco para presentaciones, auditorio y conferencias, ¿no? Sí, aquí se han hecho varias conferencias, cuando la conferencia del jamón, que tuvieron aquí, la conferencia, la presentación del 10º de lotería conmemorativo es la última vez que hemos estado. Esta también se ha hecho aquí, se han hecho muchas cosas, y luego también en Pepe Márquez trae, cuando va a hacer algún viaje, cuando fue el primer viaje que se reúnen aquí. También se reunieron aquí la gente que iban ahí y le empezó él a explicar las cosas. Supongo que habrá gente que se pare aquí para, pues para ver todo esto, que se detenga y se interese. Se para, y otras que no quieren pararse, pero dice que le entran mejor las cosas por aquí que por aquí, pues empiezo yo a explicarle las cosas. Necesitan un poco de ayuda. Le necesitan un poco de ayuda. También hay que saber que el emperador Carlos V nombró ciudad a Jerez de los Caballeros en el 1525. Eso es lo que nos da a nosotros el ser renombre de ciudad de Jerez de los Caballeros. Exactamente, fue ciudad incluso antes que Valladolid, porque luego Valladolid fue en el 1527. Bueno, yo creo, no sé si nos queda alguna cosa más por conocer. Nos queda que conocer, porque Jerez tuvo un renombre en aquella época muy grande, porque tenía muchísimos más habitantes que Mérida, que Hornacho, que Almendralejo, y que todo, que está puesto ahí en los expositores aquí a la vuelta. Se cuenta también toda esa historia, exactamente, ¿no? todo. Exactamente, porque fue cuando estaban aquí los santiaguistas, los de Santiago, y la Orden de Santiago que entró, que fue los que echaron a la Orden de los Templarios, que los Templarios se resistieron más al estar Jerez de los Caballeros amurallados, y tenéis 6 puertas, fueron donde últimos estuvieron los Templarios. Exactamente, lo vamos conociendo. Diciendo ya arriba, que arriba es que es donde está un poquito la historia de los Templarios. Bueno, nos encontramos ya en la parte final de esta visita que estamos realizando hoy a la casa natal de Vasco Núñez de Balboa, y nos decías, Isabel, que la última parte está dedicada a los templarios. A través de todos estos paneles podemos conocer toda su historia. Su historia, sí, la historia que cuando entró los templarios en la península, primero entraron incluso en Francia y en toda la península, hasta que llegaron aquí a Extremadura, al sur de Extremadura, y cuando cogieron los templarios de mano de Alfonso IX, cogieron... Sí, fue una cesión que le hicieron, en este caso, de la villa de Jerez, ¿no? De la villa de Jerez, pues la hicieron capital de la orden. Bueno, y aquí entonces lo que se puede ver un poco es la costumbre, exactamente, lo que vestían, la indumentaria de los templarios. ¿No ves? ¿Hasta dónde llegaron? Aquí ¿Cómo podría ser? Esto es la Orden de Jerez, que era el Jerez templario, como podría ser en aquella época, ¿no? Rodeado de la muralla. Exactamente, rodeado de la muralla.
y así era como, ahí era como se protegían ellos. Que nos contaba ahí, por eso pudieron resistir. Entonces no se tenían que proteger hasta que llegó Felipe IV de Francia, que fue el que Les hizo resistir ahí hasta el final. El rey Felipe IV de Francia le dijo a Clemente V que tenía que desaparecer la orden de los templarios y entonces poner la de Santiago. Y fue aquí donde estuvieron resistiendo hasta el último momento. Incluso en Francia entró la orden de Santiago, entró la península, la orden de Santiago, y donde más se resistieron fue aquí en Jerez de los Caballeros, al estar amurallada. Y hay quien dice que porque hubo una reyerta pudieron entrar, pero Jerez de los Caballeros fue la última ciudad de España que donde echaron los últimos templarios. De ahí la historia que se cuenta en el festival. Exactamente, en el festival, que es la primera o la segunda semana de julio, que es cuando se hace el Festival Templario. Que también está recogido por aquí. Está también recogido ahí, la fiesta y eso, y entonces luego ya posteriormente pues los templarios... Sí, se habla de lo que fue la disolución de la orden y de una cosa muy curiosa que sabemos los de aquí, de Jerez de los Caballeros, que me imagino que llamará mucho la atención a quien viene de fuera, que es que, bueno, pues esa bailía de Jerez tenía, digamos, unas costumbres importantes, lo que era el fuero del bailío, que aún se conserva. Que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Que es el dicho popular, ¿no? Exactamente, y aquí solamente existe aquí en Jerez de los Caballeros y en Ceuta, exactamente. Bueno, y llegamos a la parte final de esta visita, que después de toda la historia de los templarios nos deja ver cosas muy curiosas que no les vamos a poder mostrar del todo, porque bueno, funcionamos regular con los contraluces, en este caso, para hacerles llegar las imágenes. Hay una perspectiva de Jerez preciosa desde aquí que les recomendamos que vean, porque Isabel, a la vuelta de ver todos estos paneles, se ven unas vistas preciosas de Jerez. Como si anduvieras por Jerez. Como si estuvieras fuera en Jerez y estás dentro de la casa de Vasco Núñez, como si Vasco Núñez y los templarios te invitaran a venir y que te refugies aquí para ver Jerez. Bueno, para disfrutar además de unas vistas estupendas, que decíamos finalizan con un rinconcito también muy especial, donde se puede ver una oca muy curiosa, porque también los templarios utilizaban pues como una especie de plano para ir de un sitio a otro, y lo que simulaba o lo que emulaba a esa oca, que fue quizás aquello el origen de este juego tan popular entre nosotros. Fueron inventores también del che, que utilizaban pues en este caso una especie de cheque como intercambio, como pago, pues en todas sus operaciones. Se puede ver también en esta parte final, y lo que vamos a hacer ya es invitar a toda la gente a que se venga hasta aquí, Isabel. Que se vengan hasta aquí, pues mira, está desde el martes hasta el sábado abierto de 10 a 2 de la mañana y por la tarde está de 5 a 7. Bueno, pues Isabel es la persona que mejor les puede contar todo lo que alberga este museo. Déjense guiar por ella. Nosotros hemos hecho una pequeña incursión para hacerles esa invitación a que ustedes vengan y lo comprueben en este sitio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.